Las niñas y los niños cuyo nacimiento no ha sido registrado se encuentran en una situación de invisibilidad para el Estado y la sociedad, lo que incrementa el riesgo de ser excluidos, discriminados, robados y corrompidos para la comisión de diversos delitos como son la trata de personas y el transporte de sustancias ilegales. Además, se encuentran inmersos en un círculo perverso donde se producen las condiciones de marginalidad y en donde no solo se les cercena el derecho a la identidad por falta de documentos, sino que también se les impide ejercer otros derechos fundamentales como la educación, la salud, la asistencia social y el derecho a transitar y trasladarse. Esta problemática es reflejada en estudios recientes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, pues revelan que en América Latina y el Caribe, alrededor del 10% de niñas y niños menores de 5 años no son registrados al nacer. Eso supone que no se inscriben oficialmente casi 1.3 millones de nacimientos al año, lo que representa una situación alarmante para los gobiernos y las instituciones públicas y defensoras de los derechos humanos en la erradicación y control de este problema. Por ello, el Defensor del Pueblo de Jujuy, Argentina, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las niñas y los niños en su región, crea y desarrolla desde el año 2004 el programa denominado Víctimas Invisibles, destinado a prevenir, investigar e intervenir ante situaciones que vulneran los derechos de identidad y registro a personas recién nacidas. ¿Qué resultados se han obtenido? Quédese con nosotros, que hoy nos acompaña el Defensor del Pueblo de Jujuy, Argentina, para hablarnos del tema en cuestión. No se despegue de su monitor, que ya comenzamos. Esto es Iberoamérica Habla. La discriminación que un niño o una niña sin certificado de nacimiento va a sufrir a lo largo de su vida restringirá sus posibilidades de desarrollo y disfrute de sus derechos humanos. En muchos casos, solo tendrá acceso a servicios de salud de emergencia, no podrá votar, no tendrá un trabajo formal ni propiedades. Además, no podrá heredar ni beneficiarse de programas sociales. Desde luego, estará mucho más desprotegido contra abusos como la trata de personas y la explotación sexual y laboral. Su vida será, pues, mucho más difícil, como es el caso de Cecilia, una joven mujer que se ha visto afectada por no haber sido registrada al nacer. Para conocer su historia, le invito a que veamos el siguiente video. Yo me llamo Cecilia, vivo en una finca cerca del Bananal, aquí en Yuto. Y tengo 3 chinitas y bueno, ahora parece que viene el varoncito. Yo a veces tengo miedo que me quiten a mis hijas, me da miedo y yo sin documento. A mí me hubiera gustado tener mis estudios, poder ir a la escuela, pero y sin documento no se podía hacer nada. Cuando he ido a ver a la registra, a la señora del registro, ella me ha tratado peor que un perro, me dice, ¿y yo qué puedo hacer? Ustedes andan como perritos, así como animales, no se sabe. Y bueno, no he podido sacar el documento. También ella me dice, ¿y si tu mamá era boliviana? ¿Y yo qué culpa tengo de eso si yo no la he conocido? Me da miedo que me quiten a mis hijas o que alguien se las lleve, o que se pierdan. Y si se pierden, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir si yo voy a la policía a hacer la denuncia? Ellos lo primero que me van a pedir es el documento, el número de documento, y me van a preguntar ¿y quién se perdió? ¿Y quién es? ¿Y qué es de vos? ¿Yo cómo hago? ¿Cómo haría yo?
Este es el testimonio que presentó Cecilia ante la Defensoría del Pueblo de Jujuy, Argentina, para que intercediera ante los organismos públicos correspondientes y lograra que sus hijas y ella pudieran obtener su documento de identidad. Ante la magnitud del problema planteado, dicha institución defensora de los derechos humanos se abocó a buscar la solución del caso descrito, lo que posibilitó, luego de arduas gestiones ante los organismos públicos competentes, restituir el derecho a la identidad de Cecilia y de sus hijas. Para hablar de esto y más, nos acompaña Víctor Galarza, defensor del pueblo de Jujuy, Argentina, y vicepresidente primero de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Señor defensor, bienvenido a Iberoamérica Habla. Gracias, Elena. En primer lugar, quiero agradecer a usted y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y a la Red de Comunicadores de la FIO, que facilitan el proyecto Iberoamérica Habla como una herramienta de gran valor para difundir y conocer los derechos humanos en toda Latinoamérica, y que a la vez nos permite hoy difundir las acciones que realizamos desde hace 10 años en la Defensoría del Pueblo de Jujuy, Argentina. Señor defensor, sabemos que la Defensoría a su cargo realizó una profunda investigación para dar solución al caso de Cecilia, una víctima invisible de la localidad de Yuto. Cuéntenos, ¿qué resultados arrojó la investigación? Bueno, antes que nada, quiero contarles que la problemática de la vulneración del derecho a la identidad de niños y niñas que vimos en el caso de Cecilia muestra claramente la situación desfavorable que atraviesan las personas que no son identificadas al nacer o cuando no son registradas ante las autoridades competentes. Frente a este problema detectado en el año 2004, esta Defensoría mostró que la situación de indocumentación y falta de registro del nacimiento no se limitaba únicamente a niños y niñas de corta edad domiciliados en zona fronteriza, como era el pensamiento, sino también a personas de diferentes edades en todas las regiones. Este trabajo también nos permitió conocer que la situación de indocumentación prolongada en el tiempo afectaba a nuevas generaciones y, como si se tratara de un hecho natural, era heredada por hijos, hijas, nietos y nietas, reproduciéndose la marginalidad y la pobreza en que vivían. Esta grave problemática nos preocupó y nos preocupa mucho, lo que nos llevó a profundizar el análisis y verificar la naturalización de las malas prácticas institucionales en distintos organismos, que en realidad exponían la integridad del vínculo madre-hijo y en consecuencia también la identidad del recién nacido, viabilizando de esta manera la concreción de delitos como robos, cambio, venta de bebé, entre otros delitos. Todas las problemáticas detectadas por nuestra Defensoría concluyeron con recomendaciones a funcionarios y ciudadanos que llevaron a alertar a las personas y orientar a los organismos implicados para que las denuncias recibidas sean resueltas. Claro ejemplo fue el caso de Cecilia y sus hijas, a quienes se les solucionó el problema a través de la justicia, garantizando el goce del derecho a la identidad de esta ciudadana y sus hijas. Como usted comenta, esta problemática se va heredando. ¿Pero qué acciones o programas implementa la Defensoría para combatir este problema? Bien lo define usted, Elena, que la situación de indocumentación, la cual era heredada por los ciudadanos excluidos del sistema, nos llevó a buscar la manera de ayudar a solucionar este problema, por lo que decidimos crear en esta Defensoría el programa Víctimas Invisibles, en el marco del Plan de Promoción de Derechos Humanos que esta institución lleva adelante. Destaco también que Víctimas Invisibles, nombre del programa, hace referencia a los niños y niñas que se encuentran indocumentados y cuyos nacimientos no fueron registrados en los organismos competentes,
Por lo tanto, son invisibles para el Estado y la sociedad, o sea que no existen, y están expuestos a todo tipo de violaciones de sus derechos humanos. Este programa está incluido dentro de las buenas prácticas defensoriales que lleva adelante esta institución para prevenir, investigar o intervenir en aquellas situaciones que vulneren el derecho a la identidad, con el mismo objetivo que suma también la creación de un departamento psicosocial formado por un equipo interdisciplinario compuesto por abogados, trabajadores sociales, psicólogos, abocados a hacer visible estas víctimas y garantizarles sus derechos. En la medida que profundizamos las investigaciones con el equipo, detectamos que la normativa vigente no se cumplía en la mayoría de los organismos de gestión pública, como así también privada, donde se producían los nacimientos y que los mismos eran identificados con certificados con el denominado de nacido vivo, o sea que los certificados se llamaban certificados de nacido vivo, que para nosotros no tienen ningún valor legal, que solamente fue creado o es creado para fines estadísticos, el cual no contaba con datos o no cuenta con datos ciertos y únicos, como lo son las huellas dactiloscópicas de las personas que nació o que nacen y de la mujer que le había dado la vida. Las investigaciones se concluyeron con las solicitudes y recomendaciones a las autoridades provinciales y nacionales a través de diferentes resoluciones emitidas en el año 2005, el año 2009, en el año 2011, a fin de que se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de las leyes vigentes y facilitar que las personas indocumentadas fueran inscritas. También debemos aclarar que se solicitó la colaboración de la justicia, quien se hizo eco de las situaciones investigadas y adoptó las medidas correspondientes para solucionarlas. Como conclusión del abordaje de la problemática, se organizó, juntamente con el Poder Judicial de Jujuy, un seminario internacional denominado Los Derechos Humanos de las Mujeres y la Protección Integral de Niños y Niñas recién nacidos, con amplia convocatoria que tuvo la participación de 11 países. ¿Cuál es el fundamento legal de las resoluciones emitidas por la Defensoría a su cargo y cuál es la respuesta de los organismos competentes en la materia? Bueno, tenemos que decir que los fundamentos legales utilizados en nuestras resoluciones para ayudar a solucionar la violación de los derechos de niños indocumentados detectados a través de nuestro programa Víctimas Invisibles fueron los siguientes. Por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, Ley Nacional sobre el Régimen de Identificación del Recién Nacido, Ley Provincial de Identificación del Recién Nacido y la Ley de Derechos de Padres e Hijos durante el proceso de nacimiento. Respecto a la respuesta de los organismos competentes, podemos decir que luego de emitidas las resoluciones por esta institución, las cuales contenían recomendaciones y advertencias tendientes a evitar las violaciones a los derechos de identidad detectadas en nuestras investigaciones durante el periodo 2004-2011, porque es el periodo que duró nuestra investigación, como así también la implementación del programa de Víctima Invisible, se pudieron advertir algunos cambios en el sistema de registro e identificación de las personas, tales como la modificación de instrumentos o reglamentaciones internas en el organismo de registro, la creación de centros de documentación rápida en todo el país. Se comenzó a identificar al recién nacido a través de un documento de identidad totalmente digitalizado, entre otras medidas que nosotros vimos a pesar de este tiempo, ¿no? A pesar de estos avances logrados, creemos que persisten malas prácticas naturalizadas en algunos organismos e instituciones que posibilitan que los derechos de las personas sean violados. Después de la intervención de la Defensoría de Jujuy, ¿cuál es la situación actual de la población afectada por las violaciones al derecho de identidad y registro?
Bueno, podemos decir que a pesar de las acciones desarrolladas por esta institución, somos conscientes que la problemática no se encuentra completamente resuelta porque aún hoy encontramos víctimas invisibles, que no pueden gozar de derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, al empleo, a la asistencia social o acceso a la justicia, ni pueden gozar de los derechos civiles como votar, casarse, heredar, entre otros derechos. Actualmente también persiste la necesidad de concientizar a los servidores públicos para evitar malas prácticas que naturalizan la violación de los derechos de identidad y registro de los recién nacidos. También debemos concientizar a los padres sobre la importancia del goce del derecho a la identidad de sus hijos para que con los plazos estipulados legalmente y registrar sus nacimientos, evitando de esta forma robos, cambios de identidad, trata de personas, venta, etcétera, de los niños y niñas en esta provincia. Bien, señor defensor, reconociendo el valioso esfuerzo y enfoque social que ha planteado la Defensoría para hacer garante el derecho a la identidad de las personas en su país, agradezco su tiempo y disponibilidad para realizar nuestro enlace. Por mi parte ha sido todo. ¿Desea agregar algo más? Bueno, sí. Decir que la indocumentación es una de las expresiones globales y extremas de la exclusión que padecen miles de personas. Nuestras intervenciones pusieron en evidencia la problemática de la falta de identificación de las personas recién nacidas y la indocumentación de la niñez, logrando de esta manera que fueran incluidas en la agenda pública del Estado. Resulta difícil erradicar estas prácticas silenciosas y generalizadas de excluir a las personas por carecer de documentación que las identifique, por lo que las víctimas invisibles no existen para el Estado y la sociedad y son marginadas de todas políticas públicas que puedan combatir la pobreza y la exclusión. Como lo dijimos oportunamente en nuestras resoluciones emitidas por esta institución, la indocumentación es causa y consecuencia de la pobreza y la marginalidad, lo que determinó nuestra intervención para ayudar a restituir el derecho a la identidad de la población más vulnerable, como son los niños, las niñas recién nacidos y adolescentes. Si bien pudimos lograr un avance positivo en contra de las violaciones del derecho humano, creemos que aún falta mucho por hacer en esta problemática, siendo nuestro compromiso continuar trabajando día a día para la construcción de una sociedad mejor. Muchísimas gracias, ha sido un placer dialogar con usted. Hasta pronto. Al contrario, muchas gracias, doctor. Está claro que el derecho a un nombre, a una nacionalidad, a la identidad y a una existencia legal son decisivos para la integración social y para que las personas disfruten de sus derechos sociales, económicos, civiles y culturales. Por ello, el registro y posesión de un certificado de nacimiento debe ser universal, gratuito y oportuno. Hoy, el ejemplo que realiza la Defensoría del Pueblo de Jujuy es un llamado de atención a la comunidad derechohumanista internacional, pues en sus manos está la posibilidad de frenar el incremento de personas que nacen y viven sin identidad. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted no sin antes agradecerle el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Iberoamérica Habla. Hasta pronto.